Ya, jóvenes, entonces voy a tratar de hacer un resumen del capítulo de vectores que habíamos llevado ya antes. ¿Ya? En física siempre les van a hablar que si una cantidad es vectorial o si una cantidad es escalar. ¿Ya? Cuando hablamos de una cantidad fuerza, por ejemplo, la fuerza es una cantidad escalar o vectorial. Cuando hablamos de velocidad, la velocidad es una cantidad escalar o vectorial. Cuando hablamos de temperatura, es una cantidad escalar o vectorial. Cuando se habla de una cantidad, por ejemplo, en la parte de tensores, nos debemos de preguntar si es una cantidad escalar o vectorial. Siempre va a haber siempre vamos a hablar de esas dos cantidades en física, o es cantidad escalar o es cantidad vectorial y tenemos que poderlos reconocer. Un vector, habíamos dicho que un vector, así es una flecha que le caracteriza tres cantidades, ¿no? Tiene su módulo, tiene su sentido y tiene su dirección. Su módulo es el tamaño del vector. La dirección lo indica esta cabecita de acá, ¿no? Perdón, el sentido lo indica esta cabecita de acá. La dirección indica cuán inclinado está el ángulo, ¿no? Explícitamente la dirección se da mediante un ángulo, ¿no? Entonces, esas tres características es lo que hace a un vector: módulo, sentido y dirección, ¿ya? Entonces, un vector, habíamos dicho que un vector siempre consigo lleva su vector unitario. Y vamos a indicar en qué dirección está. Si esto es el vector, este vector A es este mismo vector de acá, es este mismo vector. Y luego decimos entonces, ¿dónde está este de acá? Vector, ¿ya? El vector A, módulo del vector A, y una letra con su cosito arriba se denota vector unitario A, ¿ya? Y este vector unitario está acompañado en esta parte de acá. Acá está el vector unitario. Eso de ahí es el vector unitario A. Ahí está. Y todo esto de acá es el vector A, es este vector A. Su módulo enseguida vamos a ver cómo se determina. Entonces, esto es la definición de un vector unitario, ¿no? De un vector unitario cualquiera. El vector unitario A se lee así. El vector unitario A es igual al vector A dividido entre el módulo del vector. Entonces hay tres cantidades para poder determinar a un vector. Fíjense, el vector A, módulo del vector A y el vector unitario A. Enseguida vamos a ver con un ejemplo cómo se determina. Entonces, para un vector cualquiera, ya sea que esté en dos o en tres dimensiones, simplemente se escribe de esta forma. Esto que está dividiendo lo puedo pasar acá a multiplicar y tengo esta forma de acá. Fíjense, esto de acá que divide pasa a multiplicar con el módulo del vector A. Por simplificar, para simplificar, vamos a notar que el módulo del vector A, para no hacer mucha notación, simplemente coloco así, el vector A. Simplemente A. Quiere decir que es el módulo del vector A. ¿Ya? Y entonces lo traslado acá, ¿no? Esto de acá es este mismo de acá. Simplemente esto que divide pasa a este otro lado a multiplicar y tengo esta forma. No, acá debería de colocar entre barritas módulo del vector A, pero simplemente para simplificar notación se anota así. Entonces, un vector cualquiera se lo anota de esta forma. ¿Ya? De esta forma de acá. Un vector cualquiera A se anota el vector A y en qué dirección está ese vector. Si está en dos dimensiones, pues tendrá dos componentes. Si está en tres dimensiones, pues tendrá tres componentes. No, o simplemente ya les he dicho. Este vector de acá, un vector cualquiera. Ahí está. Ese es el vector, perdón, esto debería de ser el vector A. ¿No? Ahí está. Eso es el vector A. ¿Ya? Y simplemente se anota como el módulo de ese vector, el módulo de este vector, y en qué dirección está. Ahí está. La dirección lo indica el vector unitario
el vector unitario U, ¿no? Habíamos hablado de los vectores unitarios I, J y K, ¿no es cierto? En sus respectivas componentes. Pero la característica principal del vector unitario es que el módulo de ese vector unitario tiene que ser 1. Con cualquier vector funciona, con cualquier vector. Módulo del vector unitario I, 1. Módulo del vector unitario J, 1. Módulo del vector unitario U. Este vector U está en cualquier dirección. Está acompañando a este vector, su módulo siempre va a ser 1. Ejemplo, un vector en dos componentes, en dos dimensiones. Este 2 está indicando que está en el eje X. Este menos 3 está indicando que está en el eje Y. Vector unitario Y, vector unitario J, ¿no? Acuérdense de la anterior clase, ¿no? Acuérdense de la anterior clase que les había dado vectores unitarios con I y con J, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos estas componentes, vamos a hacer en dos dimensiones. Esto hemos dicho que es el eje Y, esto hemos dicho que es el eje X. Siempre en estas componentes hay los vectores unitarios. En el eje X, el vector unitario Y. En el eje Y, el vector unitario J. ¿No? Así habíamos. En el eje Z, que el eje Z estaría saliendo, estaría así, ¿ya? El vector unitario K. Entonces, un vector cualquiera, para poder ubicar este puntito de acá, este puntito tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Entonces, este tamaño de acá, para denotar, si estoy queriendo dibujar a este vector de acá, estaría 2 unidades en el eje X. Entonces, este punto sería 2. Y dice menos 3 en el eje Y. Entonces estaría hacia abajo, ¿no? Entonces estaría hacia abajo. Menos 3. Entonces, este puntito de acá, vamos a colocar que es menos 3. Entonces, la intersección de estos dos puntos, 2 en el eje X, menos 3 en el eje Y, es ese vector A que está dibujado allá, sería este vector de acá. Eso sería el vector. Esto de acá corresponde al vector A, así como lo estoy dibujando, que está en ese ejercicio. Lo que queremos ahora es calcular su módulo. Si nos damos de cuenta, yo quiero calcular este tamaño de acá. Simplemente se calcula por el teorema de Pitágoras. Si yo quiero calcular este tamaño, fíjense, si yo quiero calcular esta longitud, a eso se refiere con módulo del vector A. Pero yo conozco pues este tamaño, ¿cuánto es? Conozco este tamaño, esta longitud es 2. Y también conozco esta longitud de acá. Esta longitud de acá conozco, esto es de acá es 3. Conozco que es 3. Su tamaño es 2, su tamaño es 3. Entonces puedo calcular pues este tamaño, el módulo se calcula. Y si ustedes ven de ahí, esto de acá es un triángulo rectángulo. Esto en el colegio les han enseñado a graficar. Pueden graficarlo en 2 y en 3 dimensiones, se pueden hacer. Y eso lo que nosotros vamos a hacer va a ser eso en el laboratorio. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo calculo entonces su módulo del vector A? Fácil. Entonces, viendo este gráfico de acá, y si ustedes grafican ese vector de forma detallada, van a encontrarse que el módulo del vector A, cada componente se eleva al cuadrado. Esta componente al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Su componente en el eje X al cuadrado, más su componente en el eje Y al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Si fuera en 3 dimensiones, más su componente en el eje Z al cuadrado, ¿ya? Entonces, pero en este caso solamente tenemos 2 componentes y todo esto por el teorema de Pitágoras está elevado en una raíz. Y vamos a indicar que esto de acá me va a dar entonces, esto es 4, un número negativo elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Esto es 4 y esto es 9. Y si sumamos va a ser la raíz de 13. ¿Ya? Entonces en acá me va a dar la raíz de 13. Y está. Entonces fíjense, un vector, hay diferencia. Un vector tiene componentes.
tiene componentes un vector en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Un vector se escribe de esta forma, tiene componentes un vector. Pero el módulo del vector, el módulo, simplemente es un número, simplemente me está indicando cuánto es este tamaño de este vector. Un vector tiene componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, pero el módulo simplemente me indica el tamaño del vector. No me dice a dónde está apuntando este módulo de acá. Lo que quiero decir, que si yo tengo un vector, el vector, fíjense, esto es un vector, me importa su dirección, vertical hacia arriba, horizontal para mí hacia la izquierda, para ustedes hacia la derecha. Esto también horizontal, para mí a la derecha, para ustedes hacia la izquierda, tiene sentido. Pero cuando yo digo el módulo, esto de acá vale 5 centímetros. Si está así, ¿cuánto vale? 5 centímetros. Si está así, ¿cuánto vale? 5 centímetros. Entonces, al módulo solamente le interesa el tamaño del vector. No importa hacia dónde está apuntando. Eso es el módulo. Pero el vector interesa pues hacia dónde apunta. Eso es la diferencia entre un vector y el módulo de un vector. Eso como futuros físicos ustedes lo tienen que tener bien claro. Ya he podido distinguir, entonces, habíamos dicho a un principio que el vector unitario A se define como el vector A y el módulo de ese vector A, ¿no? Entonces ya sé distinguir entre un vector y el módulo. Ahora, ¿cómo es este vector unitario? Eso es lo que voy a hacer, eso es lo que vamos a encontrar, ¿ya? Ahora lo que vamos a encontrar es el módulo de este vector unitario A, ¿ya? Vamos a encontrar el módulo, el vector unitario A, ¿ya? El módulo de este vector unitario A siempre tiene que ser 1. A ver, entonces demostraremos que el vector unitario A de este vector A es 1. Demostremos eso. Con cualquier vector, ese vector yo me lo inventé, el que está ahí, ¿no? Con cualquier vector se debe de poder demostrar. Entonces vamos a encontrar el vector unitario A. Vamos a decir, si este vector A, si el vector A es igual a 2i menos 3j, entonces, ¿a qué será igual el vector unitario? El vector unitario. Entonces, vamos a decir, este vector unitario A, por definición, es el vector A sobre su módulo del vector. Vean la definición. Hemos dicho una vez más, el vector unitario A se define como el vector y dividido entre el módulo del vector unitario A, ¿no? Entonces, vamos a proceder de esa forma, ¿no? Y vamos a demostrar que el módulo de este vector unitario A es evidentemente 1. Con cualquier vector debería de funcionar así. Ya en el siguiente video entonces les voy a mostrar el procedimiento de esta forma de acá. ¿Ya? Bueno.